Ok, de acuerdo a lo que les prometí a algunas personas, voy a hacer el final de Introducción a la Física para Estudiantes de Ingeniería, por lo menos el problema 1, tomado el 11 de febrero de 2021. Después a lo mejor agrego el PDF en algún lugar. Dice, un proyectil sale disparado con una velocidad inicial cuyo módulo es 10 metros sobre segundo, formando un ángulo de 37 grados con la horizontal desde una altura inicial de 32 metros, de modo que realiza un tiro oblicuo. Es esto que está dibujado acá, y en el examen ya venía hecho este dibujo, incluso le sugerían los ejes. Al mismo tiempo y desde la misma posición horizontal, pero desde el suelo, ¿no? Parte un auto desde el reposo con aceleración constante A. Ok. Cuando tenemos que resolver este tipo de problemas, siempre lo que hacemos es lo mismo. Primero elegimos un sistema de referencia y después elegimos un origen del tiempo. Acá el sistema de referencia estaba cantado porque ya venía dibujado incluso. O sea que vamos a poner el eje horizontal al que llamamos eje y el eje vertical al que llamamos Y, de esta manera, y donde el cero del eje Y sea el piso. Y listo. ¿Está bien? O sea que la posición inicial en el eje Y del proyectil va a ser 32 metros. Una vez que hicimos eso, lo que tenemos que hacer es escribir las ecuaciones de movimiento. Ni siquiera leo lo que me piden, porque siempre es lo mismo. Sistema de referencia, origen del tiempo. El origen del tiempo no lo dije, pero ambos salen al mismo tiempo. O sea que ponemos que el tiempo inicial es 0. Se nos simplifica todo. No es que uno sale 10 minutos después, nada. Los dos salen al mismo tiempo. O sea que tiempo inicial, 0. Aprieto el reloj y empiezo a contar el tiempo a partir de que ambos empiezan a moverse. Y lo que hago ahora, una vez que tengo el sistema de referencia, el origen del tiempo, son las ecuaciones de movimiento. El proyectil tiene, es un tiro oblicuo, o sea que tiene la componente Y y la componente X, donde la componente X es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, tiene velocidad constante, y la componente Y está acelerada porque está la aceleración de la gravedad, que en este sistema de referencia, como yo digo que lo que va para arriba es positivo, la aceleración de la gravedad va para abajo, vale menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cómo quedan las ecuaciones? Bueno, lo primero que hago es descomponer la componente Y y la componente X de la velocidad inicial del proyectil. Incluso ahí sugieren, dicen, tome el seno de 37 grados como 0,6 y el coseno de 37 grados como 0,8. O sea que nos queda muy fácil que la componente inicial de la velocidad en el eje Y del proyectil es 6 metros sobre segundo, porque va para arriba, y la componente inicial de la velocidad del proyectil en el eje X es 8 metros sobre segundo, porque va hacia la derecha. Entonces, ¿cómo me quedan las ecuaciones? La ecuación en el eje Y para el proyectil, en función del tiempo, es la posición inicial, 32 metros, más la velocidad inicial por tiempo, que es 6 metros sobre segundo por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Un medio de menos 10 metros sobre segundos al cuadrado es menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Perfecto. Y en el eje X es más fácil porque en el eje X no hay aceleración. La posición inicial en el eje X es 0 y me queda velocidad inicial en el eje X, que es 8 metros sobre segundo por tiempo. Perfecto. La velocidad en el eje X dijimos que es constante, es esta de acá. La velocidad inicial no cambia en el eje X para el proyectil. Pero en el eje Y sí cambia la velocidad porque hay aceleración, la aceleración de la gravedad. Entonces hay que escribir la ecuación en el eje Y para la velocidad del proyectil. Y eso es velocidad inicial, que es 6 metros sobre segundo, más aceleración por tiempo. La aceleración es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado, o sea, no me queda 6 metros sobre segundos menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Esto es todo lo que sé del proyectil, que son las ecuaciones de movimiento del proyectil. O sea, cualquier cosa que me pida el problema lo tengo que sacar de acá. Y para el auto me queda mucho más fácil, porque el auto sale del reposo, es decir, tiene velocidad 0, sale desde el eje de coordenadas, o sea que tiene posición inicial 0, pero sale acelerado. O sea que la ecuación para el auto es mucho más fácil, es un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Lamentablemente no sabemos cuál es esa aceleración. Entonces, esto se hace prácticamente sin leer el enunciado, porque siempre es lo mismo. Origen,
sistema de referencia, origen del tiempo y ecuaciones de movimiento. Recién ahora me pongo a leer qué es lo que me quiere el problema. Lo que me quiere el problema empieza por algo fácil, dice encuentre la altura máxima del proyectil. Teniendo las ecuaciones de movimiento es muy fácil, porque digo, en la altura máxima la velocidad vertical del proyectil es 0 y tengo la velocidad vertical del proyectil. Tengo que igualar a 0 esta ecuación. Y bueno, la igualo a 0 y despejo el tiempo. Le puse tiempo 1. El tiempo 1 es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, ¿no? Igualo a 0, esto pasa para allá, esto pasa dividiendo y me queda que el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima del proyectil es 0,6 segundos. Con esos 0,6 segundos voy a la ecuación de la altura y pongo 0,6 segundos donde dice tiempo y calculo cuánto es la altura máxima a la que llega el proyectil, que es 33,8 metros. Estas cuentas se pueden verificar, verifíquenla porque a veces meto la pata, pero creo que están bien. La segunda parte, el ítem B dice, encuentre la aceleración del auto para que el auto y el proyectil estén en el mismo lugar cuando el proyectil toca el suelo. Es una forma elegante de decir que el proyectil carga sobre el auto y lo destruya. Esperemos que no haya víctimas fatales y sea un auto conducido a control remoto. Entonces, lo primero que tengo que calcular, como no conozco la aceleración, es a dónde cae el proyectil. Y así como la pregunta física, que era ¿qué pasa en la altura máxima?, era que la velocidad en el eje Y es 0. ¿Qué pasa cuando el proyectil cae al piso? Cuando el proyectil cae al piso, la altura es 0. Como tengo una ecuación para la altura, la igualo a 0. La ecuación de la altura igualada a 0. ¿Y qué es esta ecuación? Es una ecuación cuadrática, ¿no? Esta es la variable, que es el tiempo. Y estas son las componentes que decíamos A, B y C, ¿no? La ecuación cuadrática, ¿no? Bueno, entonces, cada uno la piensa como quiera, pero se resuelve de esta manera, ¿no? Si esto es A, esto es B y esto es C, los dos posibles valores del tiempo que satisfacen esta ecuación era menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C dividido 2 veces A. Si todo está en metros sobre segundo y metros sobre segundo al cuadrado, no hace falta poner acá las ecuaciones y se hace directamente la cuenta. Hagan esta cuenta, van a ver que creo que están viendo las cuentas. Y los dos posibles valores de tiempo que satisfacen esta ecuación son menos 2 segundos, que no tiene sentido físico para nosotros, y 3,2 segundos. O sea que 3,2 segundos es lo que tarda el proyectil, que sale así, bla 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 bla, y llega al piso. Tarda 3,2 segundos en llegar al piso. Ok, la pregunta es, en esos 3,2 segundos, ¿cuánto se desplazó en X? Voy a la ecuación de X del proyectil y hago 8 metros sobre segundo por 3,2 segundos. Entonces me da que el proyectil cae a una distancia de 25,6 metros desde donde salió, la distancia horizontal que recorre. Entonces me dicen, exactamente en ese momento tiene que pasar el auto por ahí. O sea que hay un encuentro. Lo que me están diciendo es que el auto, que acá tengo la ecuación de la posición en función del tiempo del auto, la posición del auto tiene que ser 25,6 metros cuando el tiempo sea 3,2 segundos, ¿no? Porque tiene que estar en la misma posición al mismo tiempo. Entonces, 25,6 metros es igual a un medio de la aceleración por 3,2 segundos al cuadrado. Entonces ya está, la aceleración se despeja de ahí. Este 2 pasa para allá multiplicando y este 3,2 al cuadrado pasa dividiendo y me da que la aceleración es 5 metros sobre segundos al cuadrado. Lo más complicado ya pasó. Ahora lo que piden es calcular, graficar la componente vertical de la velocidad del proyectil. La componente vertical, acá tenemos la ecuación de la componente vertical. Grafique la componente vertical de la velocidad del proyectil en función del tiempo desde el inicio del movimiento hasta que toca el suelo. ¿No? Entonces, es una papa, porque ¿esta ecuación qué es? Es una ecuación lineal. La pendiente es menos 10, o sea que va a ser una recta inclinada. Y la ordenada al origen es 6 metros sobre segundo. Entonces, grafico en el eje pongo la velocidad, en el eje horizontal pongo el tiempo. Acá tengo la velocidad inicial es que es 6 metros sobre segundo. Y yo sabía que a los 0,6 segundos la velocidad vertical es 0. En este punto es cuando llego a la altura máxima.
Y después la velocidad pasa a ser negativa, porque una vez que llega a la altura máxima empieza a caer verticalmente. Cae, 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 cae. Entonces me pregunto, bueno, ya sé, a los 3,2 segundos termina el movimiento. Pero a los 3,2 segundos, ¿qué velocidad tiene verticalmente el proyectil? Y la calculo. Si yo tengo esta ecuación, pongo 3,2 segundos acá y hago la cuenta. ¿Qué es lo que hice acá? Entonces, la velocidad vertical final del proyectil, o sea, la velocidad vertical con la que impacta sobre el piso, es menos 26 metros sobre segundo. Está claro, ¿no? Pues si está cayendo es negativa según mis ejes. O sea que acá está el gráfico que pedían en el ítem C. Y por último, el ítem D dice: grafique la posición del auto y de la componente horizontal del proyectil en función del tiempo, desde el inicio del movimiento hasta que el proyectil toca el suelo. Haga ambas representaciones en el mismo gráfico. Ok. La velocidad horizontal del auto, la velocidad horizontal del proyectil era esto de acá, era fácil, ¿no? Era una línea recta, ¿no? Era una recta con ordenada de origen 0. ¿Está bien? Al tiempo 0 está en la posición 0, al tiempo 3,2 segundos está en la posición 25,6 metros. O sea que es una recta, acá está la posición X del proyectil. Y la posición X del auto, que es la única, el auto lo único que tiene es posición X, va acelerando. Va acelerando. El tiempo está al cuadrado, o sea que es una parábola. La componente principal es positiva, así que es una parábola contenta, o sea que es una parábola de este tipo. Y ya está. Ya está el primer ítem de este examen, que se tomó, repito, el 11 de febrero de 2021. Pero a este ejercicio todavía se le puede dar una vuelta de tuerca y ahora lo vamos a ver. Y la vuelta de tuerca de la que hablaba recién es la que se dio una semana después, cuando se tomó este segundo examen, el 18 de febrero de 2021, es decir, hace 2 o 3 horas. Entonces, ahora cambiamos un poquito la cosa, pero fíjense, si rebobinan, ni siquiera cambié los gráficos, ni las ecuaciones, fui cambiando porque cambiaron un poquito los numeritos. Entonces vamos a leer qué dice. Problema 1 del examen final de Introducción a la Física para estudiantes de Ingeniería del 18 de febrero de 2021. Dice así: un auto, un Bugatti Chiron, no sé qué, parte desde el reposo con una aceleración de 12 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora la aceleración del auto es dato. Bla, 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 como indica la figura. La figura es la misma del examen que se tomó el día 11. Por eso el gráfico lo dejé igual. Al mismo tiempo sale disparado un proyectil con una velocidad inicial cuyo módulo es V0, que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal desde una altura inicial de 32 metros, de modo que realiza un tiro oblicuo. Parten desde la misma posición horizontal. O sea que es muy parecido al problema que se tomó una semana antes, ¿no? Vuelve a salir de 32 metros de altura, con una inclinación nuevamente de 37 grados para que sea más fácil en las cuentas, y ahora la incógnita es cuánto vale el módulo de la velocidad. ¿Está bien? Pero las ecuaciones ya las podemos escribir. ¿Por qué? Porque el proyectil es un tiro oblicuo, o sea que va a tener una posición en Y en función del tiempo y una posición en X en función del tiempo. Haciéndolo estructuradamente hacemos lo mismo de siempre. Primero el sistema de referencia. Está cantado cuál va a ser. Coincide con el lugar desde donde sale el auto, donde se cruzan los ejes. La posición 0, lo que va para arriba positivo, lo que va hacia la derecha positivo, etc. Los dos salen al mismo tiempo, o sea que el origen del tiempo es 0 también. Perfecto. Escribimos las ecuaciones de movimiento. Para el auto está todo dado, porque es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, un movimiento acelerado que tiene posición inicial 0, velocidad inicial 0, y tiene aceleración que es 12 metros sobre segundos al cuadrado, o sea que es un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado en el eje X. Esto es la única ecuación para el auto. Ya está. El proyectil es un tiro oblicuo, entonces tiene velocidad inicial en el eje X y velocidad inicial en el eje Y. Pero el módulo de la velocidad inicial no lo conocemos. Solo sabemos que la velocidad inicial en el eje X es velocidad inicial por el coseno de 37 grados y en el eje Y velocidad inicial por el seno de 37 grados. Pero es incógnita. Igualmente podemos escribir las ecuaciones. Es
para el eje Y. Altura inicial, que es 32 metros, más velocidad inicial por tiempo, más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración en el eje Y del proyectil es la aceleración de la gravedad. 1/2 de menos 10 es menos 5, por lo tanto, acá me queda menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. ¿Cómo es la velocidad en el eje Y en función del tiempo para el proyectil? La velocidad inicial en Y, que es V0 por el seno de 37 grados, más aceleración por tiempo. En este caso la aceleración de la gravedad es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Bien, y en el eje X, bueno, en el eje X, para el proyectil ya sabemos que la velocidad es constante, es velocidad inicial, que no sabemos cuánto es el módulo por el coseno de 37 grados, y la posición X en función del tiempo para el proyectil es eso mismo por tiempo, y nada más. No sé si se escuchan, pero en este momento está pasando el camión ese que limpia las calles, que es un ruido infernal. Perfecto, entonces ya tenemos sistema de referencia, origen del tiempo, ecuaciones de movimiento, y ahora vemos que piden. Dice, encuentre V0, y sí, obvio que iba a ser eso, encuentre V0 de modo que el auto y el proyectil se choquen cuando el proyectil toca el suelo. ¿Qué significa que el proyectil toque el suelo? Yo le puse a ese acontecimiento el acontecimiento final, ¿no? Porque ahí termina todo. Entonces, el tiempo en el que sucede eso es el tiempo final. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, una de las cosas que tiene que pasar es que el auto y el proyectil se tienen que encontrar. Si se tienen que encontrar, significa que la posición X del proyectil y la posición del auto, que solamente tiene desplazamiento en X, tienen que ser iguales. O sea, esta ecuación igualada a esta ecuación. Es decir, V0 por 0,8 por el tiempo final es igual a 6 metros sobre segundos al cuadrado, que era un medio de la aceleración del auto, por tiempo final al cuadrado. Entonces me quedan dos incógnitas. No conozco el tiempo final, no conozco V0. Lo único que puedo hacer acá es escribir una relación entre V0 y el tiempo final. Simplifico acá porque sé que el tiempo final es distinto de 0 y me queda que V0 es 7,5 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo final. Entonces, eso me dio una relación, pero no me sirve para encontrar lo que yo necesito. Pero en el tiempo final no solamente pasa eso, no solamente el auto y el proyectil tienen la misma posición horizontal, sino que además el proyectil tiene que tocar el piso. Por lo tanto, el proyectil tiene que tener altura 0. La ecuación de la altura del proyectil tiene que ser 0 cuando el tiempo es el tiempo final. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Acá, en esta ecuación, me aparece V0. Pero yo ya sabía que V0 es 7,5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo final. Entonces, tiempo final por este tiempo final me queda tiempo final al cuadrado y acá me queda este 0,6 de acá. Y ya está. Porque ahora me queda todo por tiempo final al cuadrado. Esto pasa para el otro. 7,5 por 0,6. Bueno, ahora no hice la cuenta. Pero el resultado final me da que el tiempo final es 8 segundos. ¿Está bien? Lo voy a hacer por cámara, estoy no equivocado. 7,5 por 0,6 es igual a 4,5. Si le resto 5, me queda 0,5, que pasa para el otro lado, positivo. Perfecto. Bueno, entonces el tiempo final es 8 segundos. Ese es el tiempo en el cual el auto y el proyectil se van a encontrar. ¿A qué altura se van a encontrar? A la altura 0, ¿no? Esto va a ser así, y justo que veo acá, el auto estaba en esa misma posición horizontal. Todavía no encontramos lo que nos pedía el problema, que era V0, pero yo sabía que si conozco el tiempo final, V0 es 7,5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo final. O sea que con esto de acá y esto de acá, llego a que V0 es 60 metros sobre segundo. O sea que los que nos pedían acá
era esto. Esto era lo más complicado del problema, pero lejísimo, seguro, era lo más complicado. Lo segundo que pedían era graficar la posición del auto y de la componente horizontal del proyectil en función del tiempo, desde el inicio del movimiento hasta que el proyectil toca el suelo. Entonces, lo hice desordenado, ahora el A está acá y el B está acá porque quise usar el mismo gráfico que había hecho antes, ¿no? Pues es un problema muy parecido, lo que se piden son otras cosas. Pero el gráfico va a tener la misma pinta que tenía antes. Como tengo que graficar la posición, ¿cómo es que dice? La posición del auto, que es el eje X, esto de acá, y la posición horizontal del proyectil, o sea, esto de acá, desde el principio hasta el final del movimiento, tengo que calcular cuánto recorrieron desde que salieron hasta que chocaron. Eso sería la distancia total recorrida en X, ¿no? Entonces, antes de hacer este gráfico, hago una cuentita auxiliar, que es decir, cuánto vale el X final. Entonces pongo, ahora que sé que B0 es 60 metros sobre segundo, voy a esta ecuación y pongo 60 metros sobre segundo por 0,8 por el tiempo final, que es 8 segundos. Entonces me da que la distancia total que recorrieron en el eje X es 384 metros. Y ahora ya está. El proyectil, la ecuación del proyectil es una función lineal. Va a ser una recta con ordenada al origen 0. Esto de azul es la posición en X del proyectil recorrida. Al tiempo 0 está en la posición 0. A los 8 segundos recorrió 384 metros, como recién acabamos de calcular. ¿Y para el auto cómo es? Para el auto es una parábola, otra vez, con ¿cómo se llama? El coeficiente principal positivo, o sea que es una parábola contenta. A tiempo 0 está en 0, a tiempo 8 segundos está en 384 metros, por eso se cruzan, pero es parabólico. Y ya está el punto B. Después, a partir del punto C dice que hay una nueva situación. Ahora suponga que el dato de B0 ya no es una incógnita. Le dice, suponga que ese B0 es un problema nuevo, ¿no? Por eso dice nueva situación. Suponga que ese B0 es 40 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, hay que volver a crear las ecuaciones para el proyectil. Porque ahora el proyectil tengo que suponer que B0 es 40 metros sobre segundo. Me queda todavía más fácil, ¿no? Porque si yo acá pongo B0 40 metros sobre segundos, siempre es más cómodo tener las ecuaciones totalmente definidas que con incógnitas. Entonces, si pongo que B0 es 40 metros sobre segundos, me queda esta ecuación para I en función del tiempo del proyectil, esto para X en función del tiempo del proyectil, y esta es la velocidad de I, la velocidad en el eje Y del proyectil en función del tiempo, ¿no? Porque 40 por 0,6 es 24, 40 por 0,8 es 32, y acá otra vez 40 por 0,6 es 24. Entonces, estas son las ecuaciones que me quedan. Cualquier cosa que me vayan a pedir, tienen que salir de acá. Entonces, ¿qué me piden? Me dice, encuentre la altura máxima que alcanza el proyectil. Es fácil, ¿no? Muy bien. En la altura máxima lo que pasa es que la velocidad vertical es 0. La velocidad vertical es esta ecuación. La tengo que igualar a 0. En la altura máxima, la velocidad vertical es 0. Le vuelvo a 0 y me da un tiempo. Este es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. El tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, cuando la velocidad vertical es 0. Con ese tiempo, ¿qué hago si quiero calcular la altura máxima? Voy a la ecuación de la altura y pongo donde diga tiempo, 2,4 segundos. Lo pongo acá, hago la cuenta y eso me da 60,8 metros. O sea que la altura máxima es 60,8 metros. Y por último, el ítem D, que parece tan, digamos, inocente, dice, con la velocidad inicial del punto anterior, grafique la componente vertical de la velocidad del proyectil en función del tiempo desde el inicio del movimiento hasta que toca el suelo. Es una locura, porque uno ya sabía que el gráfico iba a ser así, pero dicen hasta que toca el suelo, y yo no sé cuánto tiempo tarda hasta que toca el suelo. Entonces, en el tiempo final, si toca el suelo, lo que vale 0 es la altura. Entonces hay que hacer un cálculo auxiliar para saber
cuánto es ese tiempo, ¿no? Digo, bueno, en el momento que toca el suelo, la altura vale 0. Eso es el tiempo final, lo que pasa en el tiempo final. Pasa que la altura es 0. Y otra vez nos queda, acá está mal escrito, estos 32 metros. Tengo que calcular justamente los valores de tiempo que satisfagan esta condición. Bueno, como siempre, ¿no? Esto es A, B y C igualado a 0 una cuadrática, menos B, más menos B al cuadrado, R cuadrado de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Si hacen esta cuenta, hay dos valores de tiempo final que satisfacen esa ecuación. Uno es menos 1,087, no tiene sentido físico para nosotros, y el otro es 5,89 segundos. O sea que todo el vuelo del proyectil, si la velocidad inicial es 40 metros sobre segundos, es 5,89 segundos. En esos 5,89 segundos, ¿cuál es la velocidad vertical final? Bueno, voy a la ecuación vertical de la velocidad vertical del proyectil y uso este tiempo acá y hago la cuenta. Esa cuantita la hice acá. ¿Está bien? Entonces me da que la velocidad vertical del proyectil en el instante que toca el piso es menos 34,9 metros sobre segundo. Y acá está lo que me piden en el ítem. Este es el ítem D. Este es el ítem D. Ahí va. El ítem D. Que me decía, con la velocidad inicial del punto anterior, grafique la componente vertical de la velocidad del proyectil en función del tiempo. Si rebobinan este video van a ver que este gráfico es el mismo que hice para el problema anterior, lo único que le cambié los numeritos, porque físicamente son dos problemas iguales. Entonces, a ver, ¿cuál es la velocidad inicial? Es 24 metros sobre segundo, ¿no? Lo que voy a graficar es esto en función del tiempo. Entonces tengo una ordenada al origen y una pendiente. La pendiente es negativa, o sea que va a ser así. La velocidad inicial es 24 metros sobre segundo. Recordemos que habíamos dicho que la velocidad vertical era 0 cuando se llega a la altura máxima, y eso pasaba a los 2,4 segundos. Entonces a los 2,4 segundos la velocidad es 0. ¿Está bien? Y en el tiempo final, que es 5,89 segundos, la velocidad es menos 34,9. Así que bueno, todo coincide. Y vamos a dejar por acá. Y más adelante vamos a resolver más ítems de problemas de final. Se aceptan sugerencias.